la tercera parte de una entrevista con preguntas ahora a quemarropa a la señora Patricia Ochoa, viuda de Gabela. Y tiene que ver con el asesinato de su esposo, general Jorge Gabela, quien fue comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 2007 hasta abril 2008. En las partes anteriores hemos muy sucintamente reconstruido cómo ocurrió el asesinato y luego repasado los primeros vacíos que hubo en la investigación hasta que se llega a la condena de los autores materiales, estando pendiente lo que ella reclama, autores intelectuales. Y a ella han dicho, señora, que acepte que este fue un caso de crimen común, es un crimen ordinario, no es ni siquiera un crimen del sector organizado y peor, un tema de sicariato por intereses de otra índole. ¿Por qué no sea usted por satisfecha con la aclaración de que este es un crimen ordinario? Jamás. Jamás voy a permitir que me digan algo que yo sé y estoy convencida y con lo que sé últimamente confirma más bien mis sospechas. No fue robo, no se llevaron nada, ¿de acuerdo? Sí. Se asustaron, bajó su marido, le dispararon y se fueron. ¿Por qué no? ¿Por qué no es creíble eso? Simple. ¿Qué hacía el hombre saliendo del estudio de mi casa pasando por encima del cuerpo de mi esposo? De un estudio. En un estudio, ¿qué puede encontrar? Si las cosas de valor no están en el estudio. ¿Ese individuo entró antes allí, ya estaba ahí, salió el momento del crimen? Entraron los dos juntos y cuando estaba mi marido tendido en el piso, yo a la mitad de la escalera lo vi, que él salía por encima del cuerpo de mi esposo y salió como si nada. O sea, él fue dándome la seguramente espalda a buscar siempre. algo o husmear algo, ¿no tuvo tiempo de llevárselo? Al estudio, así es. Yo estoy convencida. ¿Qué otros hechos han aparecido que usted le hacen creer que esto no fue un crimen ordinario? Cuando yo fui a hablar con el señor fiscal que llevaba la causa de mi esposo, sí, le dije, mire, se están diciendo mentiras, calumnias en contra de un muerto. Por ejemplo. Por ejemplo, que mi marido tenía una glosa de la Contraloría. Declaró eso un general. ¿Qué más? Dijeron que él había hecho los documentos que estaban pegados en la portada, que mi esposo les tomó fotos y los dejó en la asamblea, que eso era para darle la más cordial bienvenida porque era un más antiguo y querían darle como referencia a mi esposo por ser más antiguo. ¿De qué más lo acusaban? Sí. Pero lo triste es que el mismo general que dice eso, ¿sí?, que por referencia, dice hace poco, después de yo dar una entrevista en un canal de televisión, que era porque mi marido sustraía documentos. Yo quiero ver los informes de ese general. ¿Dónde los puso que mi marido sustraía documentos? Tiene que haber una investigación. ¿Qué general aseguró eso? El general Alonso Espinosa Romero, que me sigue 3 juicios. Sí, por difamación. La esposa... ¿Lo llamó usted a una confesión judicial? No, ellos me llamaron... ¿La llamó usted? Primero una confesión judicial. ¿Y? Luego me pusieron 2 juicios civiles, uno la esposa y uno él, y un juicio penal el general. La acusan de difamación, de injurias. Uno de injurias calumniosas y no calumniosas, el penal, y 2 civiles por daño moral. Dicen que usted asegura que él está atrás del móvil del crimen, pero que cuando comenzó el juicio usted nunca se atrevió a decirlo de esa manera. ¿Usted lo dijo de alguna manera? Jamás. Yo siempre he dicho que se investigue. ¿No es insinuarlo una forma de decirlo, señora? ¿Y no le parece que si mi marido solo trabajó en la Fuerza Aérea y la gente que lo perseguía estaba dentro de la Fuerza Aérea, la que dio las órdenes están dentro de la Fuerza Aérea, ¿por qué no se investigó esa área y se dejó? Yo comprendo su dolor. No le puedo decir que siento siquiera, porque eso es imposible. Nadie podrá jamás ponerse en los zapatos de mi familia y los míos. Comprendo su dolor, pero eso da para ese tipo de insinuaciones si no tiene más que sospechas, conjeturas, pero ninguna evidencia firme. Documentos quedaron dentro de la Fuerza Aérea. ¿Qué dicen? Que mi marido, en su acta de entrega-recepción, dice rever actitudes de 2 generales de la Fuerza Aérea. El otro es Borges. No, del general Maya y general Espinosa. Maya. Sí, Maya, general Espinosa. Rever actitudes. Y eso le dejó para que investigue el señor general que quedó, general Rodrigo Borges. El general Borges, que es el que lo amenaza en la asamblea. ¿Cuando se cruzan? Sí. ¿Qué le dice? Ya vas a ver lo que te pasa, hijo de tal. Cuando se cruzan el uno con el otro. Sí. ¿Hay testigos de eso? Sí. Y fue también ese es otro vacío que hay. Ese testigo fue y declaró. Esa persona estaba a menos de 1 metro de donde estaba sentado mi esposo en la asamblea. Okay. Y él escuchó, y él más bien le contestó al general Borges.
En ese momento Borges estaba en servicio activo, ¿verdad? Sí, era Su comandante esposo general de la Fuerza Aérea. ya estaba en servicio pasivo. Sí. Ahora, estas disputas, diferencias, riñas, celos, encuentros, divergencias, lo que sea que se llame entre militares, es común. Ya sea por jerarquía, ya sea por competencia, ya sea por definiciones estratégicas, ya sea por intereses opuestos, si se quiere, en la compra de armamento, pero eso no da para pensar que sea motivación que lleve a un crimen. Bueno, yo siempre he pedido que me den las pruebas, sí, que no hay una mano negra tras el asesinato de mi esposo. Si hay tantos vacíos legales, si hay tanto que no se investigó, si hay tanto que ahora sé y que por decreto ejecutivo, porque ahora por decreto ejecutivo nos quieren callar. ¿Cómo es eso? El señor presidente forma el comité interinstitucional con decreto ejecutivo, que solo él podrá informar a la familia y hacer público el informe. ¿Quiénes integran ese comité interinstitucional? Lo integra el ministro de Transparencia, ministro coordinador de Seguridad, ministra de Seguridad, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Culto, ministro del Interior, ministro de Defensa, todos del Estado. El Estado investiga el Estado. Sí. Bravo, qué independencia de justicia. Ahora, una cosa más. ¿Cuándo se constituyó más o menos este comité? Sale en el registro oficial, como ustedes se podrán dar cuenta, el miércoles 17 de octubre del 2012, en registro oficial. ¿Antes de que condenen a los criminales? No, ya estaban condenados. ¿Por qué constituyen un comité si ya habían dado con los autores materiales del crimen? Bueno, yo hablé con el señor presidente. Yo creo que ahí yo tengo que darle mucho valor al presidente en cuanto a los documentos que yo le llevé. Y también quiero ser muy respetuosa con el señor presidente. Jamás he repetido, solo se lo repetí al comité y en muchas cartas que le he escrito al presidente lo que él dijo ese día. Sí, no quiero cometer indiscreciones y por eso, por el respeto a la autoridad, prefiero callarme lo que él dijo ese día el 10 de julio del 2012, que me entrevisté con él. Pero ese gesto significa que él no se da por satisfecho con el resultado de haber metido a la cárcel a los criminales, que él creía en que usted merecía, por lo menos el beneficio de la duda, con los elementos que le había presentado, para averiguar algunas cosas más. Lo malo está en que conforme un comité donde los posibles sospechosos son juez y parte, o el Estado es juez y parte. Así es. ¿Ya produjo un informe ese comité? Realmente yo fui a hablar pedí una cita con el Ministerio de Justicia, con la máxima autoridad del Ministerio de Justicia. Me atendió la señora, la última vez que hablé con alguien del gobierno, con la señora Nadia Ruiz, doctora Nadia Ruiz. Y ella me dijo los primeros días de noviembre que el informe estaba listo. Noviembre del año pasado. 2013. Y que solo esperaban que en la agenda del señor presidente haya espacio para dar el dictamen de... El informe elaborado por ese comité. Por ese comité. Pero aquí tengo que rescatar algo de todo esto. ¿Sí? Contratan una consultora internacional, ¿sí? Para que haga las investigaciones. ¿Ese es el perito de la ONU? Es una consultora que trabaja para Brasil, Argentina, muchos países de Sudamérica y también creo que trabajan para las Naciones Unidas. Ahí está Roberto Mesa Niela. Sí, efectivamente. Él es el que por la consultora hace el peritaje y la investigación. Sí, él hace la investigación. ¿Y qué encuentra? No me pregunte a mí. No lo sabe. Nunca tuve acceso a nada. Lo único que obtuve fue indiscreciones de la gente del mismo comité. Entre ellas, por ejemplo, que una persona del comité me dijo, usted fue la persona que le entregó la grabación al presidente. Yo ya sabía porque ¿Cuál grabación? La grabación entre Roberto Vargas y mi esposo. La que hablamos de hace un rato. Esa grabación se la habían entregado al presidente. Y este señor me dijo que sí era yo la que le había entregado. Le dije, no, yo no le entregué la grabación al señor presidente. Pero yo ya estaba enterada de esta grabación porque el mismo 10 de julio del 2012, un asesor del señor presidente, Francisco Latorre, se presentó ese día conmigo, nos fue dejar hasta el carro y él habló de esta grabación. Y este señor dijo que el presidente ya había judicializado esa grabación. Pero días después yo hablé con el secretario del presidente, el señor Leonardo Berresueta en esa época, y me dijo que la grabación no estaba judicializada. Realmente, como ustedes podrán darse cuenta, lo único que se ha creado con esto de que sí, no, es más incertidumbre, más incredulidad y el hecho de que no creo ni en la justicia
ni en el Estado. Hay un informe de un comité interinstitucional desde noviembre del año pasado que no trasciende. Y según lo que dice Patricia Ochoa, viuda de Gabela, no ha tenido el presidente tiempo de considerar el informe de una comisión que él mismo pidió. Pero hay que preguntarle también si es que quiere hablar al perito que hizo el informe, que fue enviado a investigar, dada su pericia, otros casos importantes en el Ecuador, el del caso Restrepo y el de un sargento coronel, subteniente coronel, a quien acusan de que se suicidó en Lago Agrio, noviembre de 2012, Sí. ¿verdad? Y que según las investigaciones preliminares, no se suicidó. Tenía 2 tiros, un tiro en la frente, ese era, y además el señor era zurdo, y la pistola con la que aparentemente se victimó estaba en la mano derecha. Es decir, si hicieron un montaje, lo hicieron muy bien. Para que se vea todo lo que está sucediendo en el Ecuador, y la justicia no lo llega a desentrañar. Por eso, cuando prosigamos, haremos otras preguntas ahora a quemarropa sobre qué pasa en el caso del general Jorge Gabela con esta justicia secuestrada.